Bueno, entonces, buenas noches a todos. Bienvenidos a la revisión de este día. Vamos a ver lo que es el profesionalismo, una de las áreas que está en el examen nuevo, que anteriormente no se tocaba, pero ahora profesionalismo es una parte importante, ya que nos dice, pues, básicamente la comunicación con el paciente, comunicación con otros proveedores de la salud, forma de vestirnos, cómo comportarnos y actuar en el área de la clínica en base a lo que es la HIPAA y la OSHA, que lo vamos a tocar aparte, pero aquí vamos a hablar un poquito de generalidades del profesionalismo como asistente médico. Bueno, vamos a ver primero lo que es la parte del vestir, ¿verdad? Como sabemos, el asistente médico básicamente usa scrubs, que son pantalón, camisa, variedad de colores. La foto la tienen ahí, es un color verde teal, puede ser cualquier tipo de color que en el medio donde ustedes estén trabajando sea permitido, ¿verdad? Básicamente es un set de camisa, pantalón, scrubs. Algunos proveedores podría ser que les den el scrub, otros no, y va a ser responsabilidad de cada asistente médico tener su propio set de scrubs, ¿verdad? Más o menos en promedio estamos hablando de que un set de scrub podría andar entre 30 a $40. Recomendable tener uno por día y cambios para la semana. Ahora, en cuanto al calzado, el calzado siempre recordar que es una parte importante del trabajador de la salud, ya que nos toca andar de pie las 8 horas. Básicamente aquí lo importante es no perder de vista la comodidad, pero en cuanto a la parte general del calzado. El calzado se requiere que sea cerrado, como lo ven en la fotografía de la derecha en la parte superior. Sea un zapato de enfermería o doctor o asistente médico también, cerrado, ¿verdad? Suela antideslizante, puede ser un solo tono de color, blanco, negro, y que no tenga aperturas, como ven en la foto que está en la parte inferior derecha, donde yo ahí le puse que no, ya que tenga ese zapato cerrado completamente. Y no olvidemos que hay que siempre recordarnos que el confort, la comodidad del calzado es importante, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que es la joyería, aquí aplica el menos es más. Se permite joyería muy limitada, ya que recordemos que vamos a estar moviéndonos de lugar a lugar, colocándonos guantes, lavándonos las manos, haciendo procedimientos. Entonces, menos es más en cuanto a la joyería. El cabello tiene que ser agarrado, puesto hacia atrás. Y vamos a ver, antes de irme a lo que es ya en lo que la siguiente parte del profesionalismo, en cuanto a lo de las uñas, que tiene que ver con lo que es la joyería y lo que es las manos. Las uñas de las manos, lo recomendado es que queden al borde de la yema de los dedos para evitar perforaciones de los guantes, ¿verdad? Que podemos estar usando durante el día. También, si vamos a hacer algún tipo de procedimiento ya que requiera más asepsia, siempre hay que quitarnos los anillos, ya que cualquier artículo de joyería podría albergar microorganismos que podrían constituirse como una fuente potencial de contaminación para los pacientes que estamos viendo, ¿verdad? Especialmente si son manejo de heridas quirúrgicas, úlceras, diabéticas, varicosas, arteriales. Entonces mejor andar sin anillo. También se recomienda en lo posible no utilizar esmalte de uñas, que el esmalte podría despotillarse con gran facilidad y esto formar fisuras en el esmalte y estas fisuras ser como albergar ahí microorganismos que también pueden ser fuente potencial de infección para otras personas. También es muy recomendable que todos los días nos revisemos nuestras manos al final del día
¿verdad? Para comprobar que no hayan heridas, abrasiones, cortes. Cada final del día, cada principio de mañana, tengamos ese cuidado de revisarnos las manos y cuando hagamos algún procedimiento, siempre también revisarnos las manos. Cuando yo hable de la OSHA, les voy a hablar la técnica de colocación de guantes y algunas recomendaciones de que usaran alcohol gel antes y después de cada puesta de guantes, utilizar guantes limpios. Todo eso lo vamos a hablar posteriormente. Ahora, entonces, además de la vestimenta, lo que les acabo de decir, como lo ven en la fotografía, la persona ahí refleja un profesionalismo, andar su scrub, su estetoscopio, bien presentable, su cabello arrollado. Entonces, eso es lo que eh, la gente espera del comportamiento profesional del asistente médico, además de su conocimiento de las técnicas clínicas y estándares éticos para servir al público que nos va a tocar servir de manera correcta, ¿verdad? El profesionalismo es la apariencia que proyectamos hacia los demás, que eso proyecta competencia, aumenta la confianza que ellos tienen en nosotros y es una responsabilidad del asistente médico hacer eso, ¿verdad? Proyectar confianza, profesionalismo a las personas que llegan a los consultorios, a ponerse bajo el cuidado de los doctores y bajo la atención del asistente médico. Entonces, luego vamos también a hablar el alcance de la práctica de cada quien en el aspecto legal para conocer un poquito más a fondo lo que esto significa, la práctica legal, el alcance de nuestras obligaciones durante el día. Ahora bien, algunas características del asistente médico que ahí están en la lista. Tenemos honestidad, tolerancia, ser que puedan depender de los. En inglés se dice dependable, básicamente es confiar que alguien va a hacer el trabajo bien. Eso ya traducido al español, al castellano, así sería, que yo confío que la persona que va a hacer ese trabajo lo va a hacer bien, con técnica, con conocimiento. Eso es lo que, dependibilidad, ¿verdad? Ahora, el carácter de cada quien está relacionado a lo que es los valores éticos y morales de cada individuo. La honestidad en el puesto de trabajo básicamente está relacionada a lo que es respetar el alcance de mi práctica, ¿verdad? Nunca ir más del alcance de mi práctica y nunca dar menos de mi alcance de la práctica, sino que aferrarse a lo que es la descripción de mi puesto de trabajo y de esa manera soy yo honesto con el trabajo por el cual fui contratado. La confidencialidad sí es también un comportamiento que vamos a tener todos los días. Aquí tiene que ver mucho con lo que es guardar la información de los pacientes que escuchemos, veamos, procedimientos que hagamos, lecturas que tengamos acceso y no compartirlas con nadie, ¿verdad? Eso sería la parte de confidencialidad. Ahora, en lo que es la tolerancia, que es el último aspecto que vemos en la diapositiva, básicamente es el deseo de aceptar las creencias y prácticas de otros, ¿verdad? Actualmente en Estados Unidos, si ustedes hemos visto, pues ya estamos acá en un país multicultural con gran flexibilidad y tolerancia a las creencias de cualquier persona. Entonces eso significa que debemos de estar dispuestos a aceptar creencias y prácticas de otros sin que eso nos ofenda o nos haga sentir mal, ¿verdad? La tolerancia así, de esa manera aplicada, nos va a permitir trabajar eficientemente con nuestros compañeros de trabajo que también pueden tener cierta flexibilidad y distintas creencias y prácticas, como también trabajar efectivamente con los pacientes, ¿verdad? Que van a venir de una gran variedad de países, de religiones, orígenes étnicos y también el bagaje cultural que ellos traen de sus países de origen, ¿verdad? Ya estamos hablando de personas de todo el mundo con las cuales nos va a tocar trabajar en el día a día. Ahora bien, lo que es la ética, la ética es una parte ya muy milenaria de la medicina y se ha ido pasando de generaciones en generaciones a las diferentes
culturas y personas que practican este conocimiento de lo que es lo de la medicina, ¿vale? Cada quien tiene su componente ético en cualquier profesión que la persona se desenvuelva. Y a nosotros nos incumbe lo que es la ética médica. Básicamente son principios en los cuales nosotros nos guiamos en nuestras carreras y en el campo de la medicina, ¿verdad? Básicamente está basado en la integridad, responsabilidad al servicio que tengamos y respeto a la comunidad, autodisciplina en nuestro trabajo. Y eso nos va a reflejar una buena ética, haciendo todo conociendo lo incorrecto y lo correcto. Como asistente médico, usted va a tener la obligación, la tarea de, de tener un comportamiento ético para sus pacientes, ¿verdad? Y si lo hacemos bien, entonces eso es lo que al final ahí dice fidelidad, ¿verdad? Básicamente es la fidelidad, ¿verdad? Eh, hacer el trabajo razonable con la expectación que el paciente tiene de nosotros. Ahora, en cuanto a la comunicación de los asistentes médicos o cualquier persona en el lugar de trabajo, ahí dice que tiene que ser muy profesional y muy adecuada y apropiada a través del día. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, la comunicación se pide que a lo más posible se mantenga en lo que es el ambiente de trabajo, ¿verdad? Cualquier discusión de tópicos no relacionados al trabajo deberán de ser al mínimo durante las horas de trabajo y si ocurren que sean en las horas designadas, que puede ser nuestra hora de almuerzo, nuestra hora de receso y en los lugares designados para ese propósito. ¿Por qué es esto? Porque nos pueden escuchar. ¿Verdad? Cualquier conversación que podamos tener, hay pacientes que nos van a escuchar. Entonces, eso es lo que hay que mantener al mínimo. Entonces, son comunicaciones que tengamos con nuestros compañeros de trabajo tienen que ser al mínimo en lugares públicos, ¿verdad? Comunes. Igualmente con los pacientes también, ¿verdad? Conversación de los pacientes que requieran algún grado de confidencialidad. Estas se deberán de mantener en lo que es el consultorio y no en pasillos o lugares públicos o de fácil de ser escuchados por otros, ¿verdad? Entonces, hay que entenderlo. Ahora, la responsabilidad en el lugar de trabajo, bueno, aquí eh, ya lo hablamos hace un momento, la diversidad individual de cada quien, debemos de respetarla como asistentes médicos, debemos de ser empáticos, empatéticos con los demás. Básicamente empatético es como entender qué está pasando esa persona en X momento, que puede ser dolor, pesar, preocupación. Algunos diagnósticos para algunas personas o para todas, casi son estresantes, ¿verdad? La enfermedad no es ninguna cosa fácil para nadie y cualquier diagnóstico, por sencillo que nosotros podamos verlo, para un paciente es extremadamente estresante. Entonces les puede producir depresión, ansiedad, tristeza. Entonces eso es lo que la parte empática que en esta diapositiva se trata de explicar, ¿verdad? Que ser consciente de la parte individual de cada quien y entenderlo de esa manera. Ahora, el manejo de conflictos en el lugar de trabajo, sepamos que cualquier conflicto en el lugar de trabajo va a causar estrés y eso va a hacer que el manejo de tareas, actividades, no sea ya tan eficiente como quisiéramos que fuera. Entonces, aquí tenemos que ser organizados y tratar de mantener el estrés a lo más mínimo posible, respetando lo que dijimos, las individualidades de cada quien, las diferencias culturales, ser sensible culturalmente, especialmente en la comunicación con otros para que sea efectiva, ¿verdad? Ahora bien, si el lugar de trabajo surgiera algún problema, yo le puse ahí unas líneas rojas en los ojos de las personas que ustedes ven en la fotografía, como que se están viendo a los ojos y con muy serias. Pues el conflicto del lugar de trabajo, sepan que no es producente de ningún punto de vista, ¿va? Es contraproducente al trabajo diario. Entonces, es bueno seguir algunas guías en este propósito para minimizar los conflictos entre nosotros. ¿Verdad? Una cosa es mantener actitudes positivas todos los días, ser profesionales,
no alimentar conversaciones negativas en el lugar de trabajo, no alimentar lo que sería como un chisme, no asumir algo que no hemos visto o no estuvimos presentes. Y también si un conflicto con un trabajador donde nosotros estemos no puede ser resuelto entre nosotros, eh, la situación se debe reportar al superior inmediato y siempre entendamos que hay que poner límites a nuestras actividades profesionales para que esto no crezca, ¿verdad? Esto puede ser bien contraproducente. Ahora, ya con la comunicación con los pacientes u otros, siempre prestémosle mucha atención a los pacientes, eh, hagamos preguntas abiertas, ya se las voy a hacer en un momento, viene la diapositiva adelante, lo que es una pregunta abierta, una pregunta cerrada y tipo de comunicación terapéutica que actualmente se está usando mucho en lo que es en el ambiente de enfermería y en el ambiente médico con pacientes. La etiqueta telefónica igualmente, ¿verdad? Ya la explico en un segundo. Ahora, en cuanto a la comunicación verbal y no verbal, ¿de qué estamos hablando acá? Básicamente es, por ejemplo, la comunicación no verbal que te estoy explicando ahora es aquella que no se hace de forma oral o escrita, sino que básicamente información que transmitimos a otros a través de lenguaje corporal, entre otros, ¿verdad? Podría ser. Y acá tenemos que conocer también que la comunicación más profesional es la comunicación escrita antes de la oral, en el caso de las comunicaciones verbales, ¿verdad? Entonces, la forma de hacerlo más profesional y formal es la escrita. Y siempre valoremos la parte escrita porque si no está escrito, no pasó. Esto podría pasar que alguien tuvo que haber enviado un fax. Los cuadros electrónicos médicos siempre tienen una área de comunicación donde uno puede ir y poner una nota que puede ser una comunicación que se hizo de forma enviando un fax, haciendo una llamada hacia una tercera persona, pero escribámoslo en día y hora y el mensaje justo para que cualquier persona que venga después de mí y lo lea sepa qué pasó, ¿verdad? Que yo envié el fax, que tenía las órdenes del doctor enviado a tal lugar. Porque si no, aunque yo lo haya enviado, si no está escrito, si la otra persona dice que no lo recibió y yo no lo tengo cómo demostrarlo, entonces sepamos que la comunicación escrita es la más formal que tenemos, ¿verdad? La comunicación no verbal se refiere a la información que podría ser recibida por lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal básicamente es una forma que las personas tienen de mandar señales, ¿verdad? De sus sentimientos, como de tristeza, alegría, emociones, a través de lenguaje corporal. También está la comunicación secundaria, que es una forma también de lenguaje no verbal, y esta comunicación no implica ninguna lenguaje corporal, sino que más que, por ejemplo, puede ser el tono de mi voz, el tono de mi voz, el volumen de mi voz, la cualidad de mi voz. Esa es una comunicación secundaria. Muchas veces este tipo de comunicación provee mucha información más que las palabras mismas, ¿verdad? Ver a alguien cómo se posiciona sus brazos, el rostro, cómo lo tiene, la expresión facial. Todo eso podría ser una forma de conocer cómo una persona se está sintiendo sin que me diga de forma verbal qué está pasando, ¿verdad? La expresión facial, la posición del cuerpo, son los que se conocen como pistas no verbales. Ahora, si usted ve esa fotografía de la comunicación con el paciente, eh, ustedes van a ver que a medida que ustedes vayan socializando más con los pacientes, teniendo más interacción, probablemente se va a ir haciendo más fácil la comunicación con los pacientes y más fácil de explicar cosas y todo eso. Pero siempre debemos de ver al paciente a sus ojos, tener contactos visuales, responderle al paciente si tiene alguna pregunta, si hay una duda, parafrasearlo, regresar en las ideas. Si yo necesito que algo me lo expliquen mejor, pregunto, ¿verdad?
o si yo necesito explicarme yo mejor, clarifico mis ideas para que la comunicación sea efectiva en ambos eh, extremos de los que reciben y dan la información, ¿verdad? Básicamente, parafrasear es como mandar el mensaje que la persona me dio, pero en mis propias palabras. Esta es una forma excelente de decirle que lo estoy escuchando. Y clarificación de idea básicamente es cuando yo me aseguro que lo que yo entendí, eso es. Básicamente yo le explico y clarifico si la idea que entendí es así. También no olvidemos que no solo hablar mucho es bueno, sino que el silencio muchas veces también es necesario en la comunicación. ¿Verdad? El silencio es un mensaje muy poderoso cuando yo pauso y dejo que el otro también explique su idea. Y si se está prolongando, también yo intervengo y bueno, puedo reorientar una conversación. En cuanto a la forma de recibir a los pacientes, siempre es bueno saludarlos al momento de que arriban a la clínica. Cuando un paciente arriba, tiene que pasar dos cosas. Primero, debe saber que nosotros nos damos por enterados que ya llegó. Entonces, un saludo y orientarlo a dónde va siguiente, ¿verdad? Que se espere, que se siente a esperar, que luego lo va a llamar para hacer el chequeo de ingreso tan pronto podamos. ¿Verdad? Cada paciente tiene el derecho a ser recibido de forma cortés por los proveedores en la oficina, independientemente de su razón económica o estatus social o por qué llega a la clínica, ¿verdad? El asistente médico debe de asegurarse que el saludo es apropiado cuando llegue y que no violente ninguna confidencialidad de los pacientes. Cuando llamemos a los pacientes, cuando ya queramos que van a entrar al consultorio, siempre lo llamamos por su primer nombre, ¿verdad? Juan, José, María, excepto que hubiesen dos personas esperando con el mismo nombre, podemos ampliar con un segundo nombre para mantener siempre lo que es la confidencialidad de los pacientes, ¿verdad? Las recepcionistas en muchos consultorios actualmente tienen membranas corredizas de vidrio que hacen un poquito, sí, a veces podría verse como un poco impersonal el trato con los pacientes porque se encierra la persona detrás de ese vidrio, pero básicamente muchas veces esa es una forma de proteger información que ella puede estar hablando en una conversación telefónica y no le escuchen qué nombre dijo o de qué se está tratando de hablar, ¿verdad? Entonces, las ventanas de vidrio muchas veces son con ese propósito, ¿verdad? Para proteger información que no quiera que se comparta con pacientes en áreas de espera. Aquí les dejo algunas formas de lenguaje corporal, lenguaje terapéutico, perdón, que se utiliza actualmente. Ya lo dije, el uso del silencio es uno, ¿verdad? Que es muy útil. Suministrar guías generales a los pacientes o que orienten una pregunta. La especificidad y expresión de dudas para que nos clarifiquen. Actualmente, por ejemplo, el dolor se considera ya como un quinto factor de signo vital, como un agregado a los signos vitales, porque es bien importante el dolor en lo que es la consulta del paciente que llega como agudo, ¿verdad? O como por causa de enfermedad. Siempre es bueno preguntarles que clasifiquen el dolor en una escala de 0 al 10, se lo explicamos, siendo el 0 ausencia de dolor y 10 el dolor más intenso. ¿Cómo clasifica usted su dolor? Esa es una expresión de clarificar la escala y también le especifico cómo él puede clasificar su intensidad de dolor de forma eficiente. El uso de preguntas abiertas es muy, muy, muy útil, ya que me da la oportunidad de que el paciente exprese un poco más en detalle qué puede estar pasando, evitando preguntarle aquellas cosas que me las va a contestar en sí, no, tal vez, ya, ayer, mañana, sino que yo le hablo en un lenguaje para que me dé más explicación alrededor de la pregunta en un formato de pregunta abierta. El uso del contacto también hay que ser muy eh, reservado en este punto, ¿verdad? Porque muchas formas de contacto físico en algunas culturas no son muy vistas bien.
Entonces, sin embargo, el contacto sí es otra forma de lenguaje corporal que podemos tener nosotros cuando se usa de forma apropiada en el lenguaje terapéutico actual, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en pacientes pediátricos, el uso de forma de contacto podría ser adecuado para un niño cuando se le toca de forma cariñosa o como parte de calmar al niño, ¿verdad? Pero en algunas culturas tocar puede ser considerado inapropiado y es siempre importante preguntar el permiso al paciente antes de tocarlo, ¿verdad? Especialmente si no es parte del examen físico. Y aún con el examen físico se le hace la pregunta, ¿verdad? En este momento le voy a hacer un examen de su espalda. ¿Está de acuerdo que le haga el examen de la espalda para obtener un consentimiento verbal y proceder al hacer el examen? Luego tenemos petición de aclaración, si hay duda, suministro de información. Esto es cuando ya el paciente probablemente está al final de la entrevista o ya por irse de la consulta, donde se le especifica qué viene después, ¿verdad? Este examen va a ser hecho en ayunas, tiene que venir el día de mañana a primera hora para que se le haga el examen de sangre. Tan pronto tengamos alguna respuesta, nos vamos a comunicar con usted o usted nos puede hacer una llamada a partir de las 3 de la tarde del día de mañana. Eso es suministrar la información y es parte de la comunicación terapéutica de los pacientes, ¿verdad? Y ellos tienen el derecho de recibir esta información en forma amplia. Aclaración, enfoque, cuando querramos ya como poner atención a ciertas partes importantes de la consulta o del plan de tratamiento que viene en el futuro. Muchas personas se preocupan de diagnósticos y con razón, ¿verdad? Si un médico no les explica, si solamente les lee, ya le hice el examen, todo se ve bien, pero con su rostro de lenguaje corporal le está diciendo que probablemente hubo algo que no le gustó como resultado, la gente sí está viendo y se preocupa. Entonces, seamos muy cuidadosos y sensibles en lo que proyectamos, no solo con lo que decimos, sino que cómo lo expresamos en nuestro rostro y en nuestra forma de tratarlos. Ya al cierre de la consulta va a ser un resumen de lo que pasó durante la última media hora. El doctor le hizo esto. A partir de este momento, su tratamiento va a variar por los hallazgos. Usted va a continuar llevando su tratamiento de estas maneras. Entonces, resumo y le planifico y le explico y le aclaro. Básicamente, todo eso es las comunicaciones terapéuticas que actualmente se están usando con los pacientes. Ahora, la comunicación con otros proveedores, lo que se conoce comunicación de negocios o comunicación entre empresas. Aquí está igualmente la comunicación escrita, es la forma más profesional de hacerla, la comunicación de negocio. Eh, Como asistente médico, usted debe de saber que la comunicación escrita eh, es cuando nosotros, por ejemplo, nosotros o el doctor hace una carta que él se va a llevar, un paciente se va a llevar para presentar a otra empresa. Muchas empresas o otros hospitales van a pedir como que exámenes preoperatorios, eh, eh, vistos buenos de médicos para que alguien le den aparatitos de audición. Todo eso es la comunicación entre empresas o empresas que dan suplementos quirúrgicos o médicos, ¿verdad? Que requieren información y sería un problema manejarla de forma incorrecta y que esa persona no reciba el insumo a tiempo. Entonces, eh, cuando hagamos comunicación con otras empresas hay que utilizar eh, correcta gramática, las palabras correctamente escritas, que den una información lo más exacto posible. Es importante responder también en forma efectiva y en forma apropiada en tiempo, ¿verdad? Ya que algunas tardanzas podrían poner incomodidad a los pacientes si no lo hacemos en el tiempo debido, en forma escrita. Entonces, eso es la comunicación con otras empresas que puede ser a través del teléfono o a través de un fax o un correo electrónico.
o un correo normal, ¿verdad? Que se hace como a través de una carta que se envíe. Ahora bien, en la oficina ya lo mencionamos, las ventanas corredizas de vidrio, los pacientes que se tienen que mantener a distancia de la secretaria que esté atendiendo la oficina al frente, ¿verdad? Y mantener a los pacientes alejados si se estaba documentando información, ya sea por el teléfono, mandarlo a sentar, ¿verdad? Esa foto que yo pongo ahí a la derecha, en la parte inferior, hay un paciente parado frente a la secretaria y ella está hablando por teléfono y probablemente conversando con otra persona y dando información médica de otro paciente. Siempre hay que dar atención individualizada. Si tenemos a un paciente enfrente, no va a estar atendiendo el teléfono, los demás tienen que estar sentados. Y si se necesita conversar algo confidencial, se lleva a un área privada. Ahora, en cuanto a la etiqueta telefónica que les venía diciendo, cuando los expertos en la materia, ¿verdad? Dicen que debemos de asegurar, por ejemplo, contestar el teléfono en forma pronta y amable. Cuando decimos de forma rápida, ¿cuánto es? Bueno, aquí ellos hablan de tres sonidos, de tres repiques telefónicos, a lo mucho. Entonces, de eso es una contestada rápida. Algunas oficinas tienen como política que de contestar antes del tercer repique y hacerle saber al paciente inmediatamente dónde llamó, ¿verdad? Identificándonos con nuestro nombre, con el nombre de la empresa y si tenemos que ponerlo en espera, le pedimos permiso. Así el paciente puede esperar. Si él dice que no, entonces le tomamos su número de teléfono y le vamos a hablar después. Salvo caso contrario, puede esperar y cada 30 segundos, 45 segundos, podemos preguntarle si sigue con capacidad de seguir esperando. Si no, le tomo su número y le correspondo luego, ¿verdad? Nunca actuemos de manera agresiva, enojada con los pacientes, hay que mantener la calma y hablar de forma clara y concisa. Ahora, cuando demos apoyo a otros profesionales de la salud, hay que hacerlo siempre en el alcance de nuestra práctica. Cada práctica profesional tiene sus límites de práctica, lo se conoce en inglés como scope of practice, ¿verdad? No podemos salirnos. Hay, por ejemplo, en enfermería, algunas enfermeras que no pueden hacer algunos procedimientos porque no tienen autorización, aunque lo sepan hacer, el alcance de la práctica no se los permite, entonces hay que mantenernos adentro de la causa, al alcance de mi práctica para no caer en observación de otras personas, ¿verdad? Bueno, básicamente esto es lo que os traía de la parte del profesionalismo. Si ustedes ven, básicamente es el desenvolvimiento de la persona en el lugar de trabajo, que va desde lo que es la vestimenta, el calzado, la presencia profesional, cómo me ve el paciente a mí en forma visual, cómo me comporto yo con el paciente, cómo le hablo, cómo lo guío, cómo lo calmo, cómo le explico. Todo eso es la parte del profesionalismo en el trato al paciente. Y luego con los compañeros de trabajo, ¿verdad? La tolerancia cultural, todo eso, evitar conflictos en el lugar de trabajo. Y si existen conflictos, cómo los puedo yo manejar, resolver y cómo también me puedo comunicar de manera efectiva con otras empresas. Ustedes van a ver ya cuando estén en una clínica que lo que les revisé ahora ya ni se va a ver diferencia entre algo y lo otro porque pasa tan rápido que todo lo que se habló aquí lo van a ver en la mañana, en la tarde, al final de la tarde, a media mañana, todo eso. Entonces se va a volver bien automático, pero es bueno mencionárselo y tan importante es que ahora es parte de las preguntas que hace el ANCA en el examen de asistente médico. Entonces, si tienen alguna pregunta, caso contrario, yo voy Muy bien, a dejar de compartir y voy a poner la presentación que sigue. muy Pero bien, si tienen profesor. alguna pregunta, por favor, déjame Pueden saber. levantar la mano. Sí, muchas gracias.